Queridos hermanos, es para mí una gran alegría poder compartir este rato con ustedes. Mi nombre es Carlos Andrés Arango Valencia, soy seminarista de Colombia, la diócesis de Sonsón, Río Negro, en la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo. Este rato vamos a compartir un poco sobre dones y carismas, el ejercicio de los dones y los carismas. Quisiera comenzar este momento proclamando la palabra de Dios en Primera de Corintios 12, del 1 en versículos adelante. Dice: ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos ante sus ídolos inertes. Ahora les digo que ninguno puede gritar maldito sea Jesús si el Espíritu es de Dios, y nadie puede decir Jesús es el Señor si no con un Espíritu Santo. Hay diversidad de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero Él es el mismo, Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro conocimiento de lo que viene de bueno o de malo, del Espíritu o no, a otro hablar en lenguas, a otro interpretarlo que se le dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como Él quiere. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, lo primero que tendríamos que decir en este rato para hablar de gracias o de dones y carismas es que con la encarnación del Hijo de Dios, Dios nos ha traído un sinfín de gracias. Dentro de ellas hay algunas que la Iglesia ha reconocido en sus estudios teológicos, y hablamos de que una de las gracias es la justificación. Jesús en su acción, Dios en su gracia, en su amor infinito, ha querido obrar en acción al hombre, ha querido asistir al hombre justificándolo de su pecado, ha querido pagar la deuda. Dicen los padres de la Iglesia que era tan grande la deuda que tenía la humanidad, que tuvo que Dios mismo venir a pagarla. O sea, era tan grande aquella deuda que teníamos que con Dios, que era Dios mismo, que tuvo que mandar a su Hijo para que la pagara. Lo segundo es la filiación. No solo paga nuestra deuda, sino que al encarnarse, Dios nos hace sus hijos a través de su Hijo. Hay una filiación divina, y a través de esta filiación entonces hay una comunicación. Cristo hace como un puente entre el Padre, entre Dios y nosotros, y nos permite no solo el justificarnos, sino una inhabitación. Dios viene a habitar en nosotros. Dentro de la gracia de la filiación nos participa el Espíritu Santo y nos inhabita totalmente. Y hay una dimensión comunitaria donde todo el pueblo, ya la humanidad, en Cristo somos incorporados como hijos de Dios. Y una nueva creación. Dentro de las gracias hay una nueva creación, una transformación en nuestro interior. Hay entonces unas gracias creadas y hay una respuesta en libertad que cada uno de nosotros damos. Para ubicar los dones y carismas, los podríamos ubicar dentro de esa filiación, donde viene el Espíritu a inhabitar en nosotros por la gracia de Jesucristo, viene e inhabita en nosotros, y hay unas gracias increadas. De ahí que por eso nos encontramos varios autores que van a reconocer los dones y los carismas como algo mucho más grande incluso que las virtudes. Y ya lo dirá Antonio Arroyo Marín en su libro El Gran Desconocido. Al hablar de dones va a decir que es algo magnífico, es maravilloso, porque es una gracia increada, es Dios quien mismo que lo da. Y por eso pues quisiera hacer eco en este rato, en este momento, también a las palabras de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, un hombre que fue muy abanderado aquí en Colombia y en algunos lugares de Latinoamérica,
a la hora de hablar de la renovación carismática, la renovación en el espíritu y de hablar de los dones y carismas. En su libro, que así lleva su nombre, Dones y Carismas, Ejercicio de Dones y Carismas, tiene una introducción que fue escrita hace más de 20 años, pero que hoy hacen eco y hablan mucho de la realidad que vivimos. Va a decir, hace 20 años, más de 20 años, cuando escribe el libro, dice: hoy se habla en todas partes de los carismas. Unos lo hacen con propiedad y equilibrio, otros sin claridad y distorsionando la verdad. Unos exageran su importancia y otros la desprecian como algo peligroso e inactual. Unos tienen una visión recortada y solo aprecian determinados carismas. Otros poseen una visión amplia y aprecian todo lo que el Espíritu Santo regala para beneficio de la iglesia. Unos temen recibirlos y otros los reciben con gratitud y consuelo. Unos reducen los carismas a los que enuncia San Pablo en el capítulo 12 de su primera carta a los Corintios. Otros saben que su número no tiene límite porque el amor del Señor es inagotable. Unos creen que los carismas se enfrentan a la parte institucional. Otros saben que estos dos elementos son vitales para la iglesia. Y entonces aquí podríamos hacer una diferencia ya, y es que la iglesia, en sus dos dimensiones, la parte institucional o jerárquica y la parte carismática, no se contraponen los dos, sino que antes juntas conducen y llevan a la iglesia. Una le da orden y otra es toda la vida y la actividad misma de la iglesia dentro de sí. Hemos encontrado también, o nos encontramos en la historia, muchas definiciones. Aquí voy a citar algunas de algunos autores, pero ahí podríamos encontrar muchas en libros, en personas que con el paso del tiempo se han abierto a esa parte del espíritu, la parte carismática, podrían dar desde su experiencia una definición. Pues nos vamos a encontrar en el libro del cardenal Suenes, titulado como Un nuevo Pentecostés, para decir: los carismas son dones del Espíritu Santo que se distinguen por su visibilidad y su finalidad comunitaria, con miras a la edificación del reino de Dios, va a decir el cardenal Suenes. Pablo VI, en su catequesis del 16 de octubre de 1964, lo describe como prerrogativas especiales ordenadas al bien del prójimo y especialmente a la comunidad de los fieles. Hans Kuhn dice que los carismas es un sentido más amplio, es el llamamiento de Dios que hace a cada uno para que realice en la comunidad un determinado servicio y la capacidad que le da para realizarlo. En sí, todos los carismas son expresión del poder de la gracia de Dios. En la Constitución dogmática, la Lumen Gentium, los padres conciliares dan la siguiente definición diciendo que son gracias especiales con las cuales el Espíritu Santo hace a los fieles de cualquier orden aptos y prontos para emprender distintas obras y servicios que son útiles para el crecimiento de la iglesia. Y el Papa Francisco, en una de sus homilías, va a decir que el carisma es algo más que un talento personal, es una gracia que Dios da para que ponga al servicio de los demás y son para crecer en orden al amor. Podríamos también decir que el ejercicio de los carismas es el ejercicio de la acción profética en la iglesia, que los carismas es el ejercicio de la acción profética misma en la iglesia. Pero para que nos fuéramos quizás de pronto más actuales en lo último o lo que la iglesia ha dicho sobre los carismas, quisiera que sacáramos un espacio para hablar de la carta La Iglesia Rejuvenece, que fue una carta a todos los obispos de la Iglesia Católica sobre la recepción de la realización de los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y misión de la Iglesia. Es una carta que les recomiendo la busquen, que es muy bella, es muy bella y muy rica en todo lo que nos va a hablar y lo que ella trae. Ella inicia diciendo que la iglesia rejuvenece por el poder del evangelio y el espíritu que continuamente la renueva y la edifica, guiándola con diversos dones jerárquicos y carismáticos.
Y va a citar el Concilio Vaticano II, que subraya en repetidas ocasiones la maravillosa obra del Espíritu Santo que santifica al pueblo de Dios, lo guía, lo adorna con virtudes y lo enriquece con gracias especiales para su edificación. Dice que multiforme es la gracia del divino Paráclito en la iglesia, como les gusta, como lo resaltan varios padres de la iglesia. Y va a citar, o va a hacer una citación de Juan Crisóstomo, que dice lo siguiente: ¿por qué pregunto? ¿Hay alguno de cuantas gracias operan nuestra salvación que no nos haya sido dispensada a través del Espíritu Santo? Dirá Crisóstomo: por él somos liberados de la esclavitud, llamados a la libertad, elevados a la adopción. Somos por él, por así decirlo, plasmados de nuevo y deponemos la pesada y fétida carga de nuestros pecados. Gracias al Espíritu Santo vemos los coros de los sacerdotes, tenemos el colegio de los doctores. De esta fuente emanan los dones de la revelación y las gracias de curar y todos los demás carismas con que la iglesia de Dios suele estar adornada, emanan de este veneno. Gracias a la vida misma de la iglesia, a las numerosas intervenciones del magisterio y a la investigación teológica, ha crecido felizmente la conciencia de la acción multiforme del Espíritu Santo en la iglesia, suscitados así en especial atención a los dones carismáticos, de los cuales en todo momento el pueblo de Dios se ha enriquecido con el desempeño de su misión, reconociendo la maravillosa gracia que obra el Espíritu en la iglesia para llevar así la evangelización y llevar así el conocimiento de Cristo. Continúa este documento diciendo: la tarea de comunicar con eficacia el Evangelio es particularmente una urgencia en nuestro tiempo. El Santo Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, recuerda que si algo debe inquietarnos santamente y preocuparnos es nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz, el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunión de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. La llamada a ser iglesia en salida lleva a releer toda la vida cristiana en una clave de misión. La tarea de la evangelización concierne a todas las áreas de la iglesia: la pastoral ordinaria, el anuncio a los que han abandonado la fe cristiana y en particular a aquellos que nunca han sido alcanzados por el Evangelio de Jesús o que siempre lo han rechazado. En esta tarea indispensable de la nueva evangelización es más necesario que nunca reconocer y apreciar los muchos carismas que pueden despertar y alimentar la fe del pueblo de Dios. Entonces, hemos definido un poco de la gracia carismática, qué son los carismas, dónde nos encontramos los carismas, y ahora ya la iglesia Rejuvenece nos va a hablar un poco y nos va a decir que estos carismas son necesarios, que el primer paso que tenemos que reconocer es que son necesarios para la vida de la iglesia, que con ellos la iglesia sería una iglesia encerrada, una iglesia muerta, una iglesia con miedo. Lo que nos va a empezar a decir este documento es que son necesarios para que la iglesia se rejuvenezca, para que la iglesia todos los días siga caminando, para que tenga vida, esa apertura al Espíritu Santo. Lo segundo que vamos a hablar es ya, esta misma carta nos va a traer una definición más concreta, un poco más amplia de las que ya hemos dado. Nos va a decir que carisma es la transcripción de la palabra griega charisma, cuyo uso es frecuente en las cartas paulinas y también en la primera carta de Pedro. Tiene significado general como don generoso, y en el Nuevo Testamento solo se utiliza en referencia a los dones divinos. En algunos pasajes en el texto le da un significado más preciso, como lo es en Romanos 12:6, en 1 Corintios 12:4, que fue la que leímos al comienzo, en 1 Pedro 4:10, cuya característica fundamental es la distribución de diferencias de dones. Esto constituye también el sentido que prevalece en las lenguas modernas de la palabra derivada de este vocablo griego. Cada carisma no es un don concedido a todos, lo dirá 1 Corintios 12:30. Si continuáramos leyendo esta palabra de 1 Corintios 12, donde la leímos, vamos a encontrar que entonces ya nos va a hablar de diferencia de las gracias fundamentales, es diferente a las gracias fundamentales, como lo son
o los dones de la fe, que es la esperanza, la caridad, la fe, la esperanza y la caridad, que son indispensables para cada cristiano. Estos dones, estas gracias, fe, esperanza y caridad las recibimos en nuestro bautismo y son para todos. En cambio, la diferencia de estos carismas es que son diversos, son variados para cada persona. Los carismas son dones especiales que el Espíritu distribuye como Él quiere, dirá 1 Corintios 12:11, para dar cuenta de la presencia necesaria de los diferentes carismas en la iglesia. Los dos textos más explícitos es Romanos 12, 4 al 8 y 1 Corintios 12, del 12 al 30. Usan la comparación con el cuerpo humano, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros en diversas funciones, también todos nosotros formamos un solo cuerpo de Cristo, y en los que respecta a cada uno somos miembros los unos a los otros. Conforme a la gracia que Dios ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El que tiene el don de profecía, el que tiene que lo ejerza según la medida de la fe. Entre ellos, pues cada miembro tendrá un don diferente y una gracia distinta. Eso es lo primero. Reconocer que el carisma es distinto a aquella gracia que recibimos en nuestro bautismo y que la recibimos todos, sino que el carisma es diferente para cada uno. Aunque hay un solo cuerpo, todos hacemos partes distintas, somos partes distintas del cuerpo. Eso es en cuanto a carisma. Lo segundo, ¿para qué los dones? ¿Para qué los carismas? Entonces va a decir la carta que los dones otorgados ad utilitatem y en primado a la caridad. En utilidad, los dones son dados en utilidad. Y como prima, ¿qué es lo que prima en el ejercicio de los dones? La caridad. Entonces va a decir el documento, en 1 Corintios 12:7, Pablo declara que en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Porque la mayoría de los dones mencionados por el apóstol, aunque no todos, dice la carta, tienen directamente una utilidad común. Está destinada a la edificación de todos. Ha sido en bien entendida. Por ejemplo, San Basilio el Grande dirá: y estos dones cada uno los recibe más para los demás que para sí mismo. En la vida ordinaria es necesario que la fuerza del Espíritu Santo, dada a uno, se transmita a todos. Quien vive por su cuenta tal vez pueda tener un carisma, pero lo hace inútil conservándolo inactivo porque lo ha enterrado dentro de sí. Pablo, sin embargo, no excluye que un carisma pueda ser utilizado solo para la persona quien lo ha recibido. Tal es el caso de hablar en lenguas, diferente bajo este aspecto el don de profecía. Los carismas tienen utilidad común, sean de palabra, la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de profecía, palabra de exhortación o de acción, ejecución de potencias, dones del ministerio o de gobierno. También tiene una utilidad personal porque su servicio al bien común favorece a aquellos que lo poseen. El progreso en la caridad. Pablo recuerda en este aspecto que si falta la caridad, incluso los carismas superan, no ayudan a la persona quien lo recibe. Segundo, el ejercicio de los carismas o el carisma mismo dado es para la comunidad. Quien recibe el carisma y cree que es para el servicio propio, o está equivocado y no tiene sentido aquel carisma que ha recibido. Lo tercero que vamos a decir es que ¿cuántos carismas hay? Hay una variedad de carismas. La carta nos va a venir y nos va a hablar, va a decir que algunos textos hay una lista de dones, a veces resumida, pero que en realidad ¿cuántos carismas hay? Podríamos atrevernos a decir que cuántas personas existen, cuántas comunidades existen, cuántas pequeñas comunidades, pequeñas, digamos las iglesias, coinonías existen, cuántos carismas existen, porque ellos son para el ejercicio de los mismos. Lo otro, y que vamos a entrar ahora a hablar, es sobre el buen ejercicio de los carismas. ¿Cómo ejercer los carismas? ¿Cuándo ejercer los carismas? ¿De qué manera hacerlo? Entonces, primero, el ejercicio de los carismas es la acción profética en la iglesia. Cuando se ejerce un carisma, estamos ejerciendo la acción profética. Por medio de ello, evangelizamos. Por eso la iglesia es tan rica,
¿Por qué? Porque está llena de la gracia del Espíritu, quien la hace nueva, la renueva. Por eso en la iglesia unos oran en contemplación, otros oran de manera vocal. Por eso en la iglesia unos salen a la misión, otros lo hacen desde sus lugares. Por eso en la iglesia unos asisten a los enfermos, otros asisten en la educación, unos asisten a los pobres, y todos tienen espacio dentro de ella. ¿Por qué? Por la acción profética. ¿Por qué crece el Evangelio? ¿Por qué crece el reino de Dios? Por la acción del Espíritu en los carismas. Por esta gracia la iglesia se expande y no muere. Por esta gracia la iglesia crece. Por eso el mismo Papa Francisco, y lo citábamos al inicio, siempre ha hablado de una iglesia en salida a través de los carismas. A través de los carismas la iglesia va en salida, la iglesia evangeliza, la iglesia lleva la luz y la claridad. Entonces, lo primero es que a través de los carismas es la acción profética de la iglesia que lleva ¿a quién? A Cristo, que anuncia a Cristo. Segundo, son dadas para la comunidad. Los carismas son dados para la comunidad. Que no aparezca nadie en medio de nosotros diciendo que ha recibido un carisma por un beneficio propio, porque eso es mentiras. El carisma, y nos lo ha enseñado San Pablo, y la historia en la iglesia, son dados para el ejercicio de los carismas. ¿Qué santo tuvo un carisma y se encerró a vivirlo solo? No, el carisma lo vivió según su expresión. Allí el contemplativo, desde su contemplación, ejerció su carisma, y allí el de vida activa ejerce su carisma. Tercero, se recibe en la apertura al Espíritu Santo. Podríamos tener la pregunta, bueno, ¿cómo recibo un carisma? Hermano, lo recibimos a través de la apertura del Espíritu Santo. Es Él quien los da. No podría decir yo que me cierro a la acción del Espíritu y recibo un carisma. No, los carismas se reciben siempre y cuando haya una apertura tuya y mía a la acción del Espíritu Santo. Lo cuarto, se ejercen en la humildad. ¿Cómo ejercer un carisma? Cual sea, el que sea, se ejerce en la humildad. Y la humildad en la medida en que tú y yo nos abajamos, y es el Espíritu quien crece en nosotros. En la medida en que tu humanidad y la mía mengüen, y la presencia de Dios inhabite en nosotros. En cuanto Él crezca, en un nacer de nuevo. Ya se lo decía Jesús a Nicodemo: hay que nacer de nuevo, Nicodemo. Y le dice Nicodemo: pero ¿cómo, maestro? O sea, ¿cómo se nace de nuevo? Yo, siendo viejo, volver al vientre de mi madre. Y dice: no, Nicodemo, no has entendido. Lo que es de la carne nace de la carne, pero lo que es del Espíritu nace del Espíritu. Hay que nacer en el Espíritu, hermano. Para tener una humildad en el ejercicio hay que nacer del Espíritu. Hay que nacer de nuevo. Recordemos en esta parte de la humildad que es Dios quien actúa. No eres tú, no soy yo. Es Dios quien está actuando en el momento de ejercer un carisma. Hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo. En nuestra vida podríamos estar llenos de miedos. De nuestra juventud, de nuestra niñez. Podríamos estar llenos de muchos miedos. Traer muchos miedos en nuestra vida. Hay que perder esos miedos humanos, donde no es Dios quien crece, sino nuestra humanidad, nuestra cultura, lo que nos han enseñado, nuestros recuerdos. Hay que perdernos en Dios también. Hay que perdernos en Dios, queridos hermanos. Si tú y yo no nos perdemos en Dios, no podríamos ejercer la gracia y el carisma que Dios ha dado para nuestra comunidad. Quisiera ya para terminar, si nos preguntaran, o si me preguntara alguien cómo ejercer el carisma que Dios me ha dado, atrevidamente quisiera tomar las bienaventuranzas de Mateo 5, 3, 12 para decir que un buen ejercicio de un carismático necesita unas aptitudes, y que Jesús bien nos las daba en las bienaventuranzas. Lo primero va a decir que los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, para un buen ejercicio del carisma hay que tener pobreza de espíritu. El que llega a la hora de ejercer un carisma con riquezas humanas, soberbia, conocimientos, con mil cosas, se va a perder y no va a poder ejercer su carisma. No va a poder hablar lo que el Espíritu quiere transmitir. No va a poder llevar, ¿por qué? Porque va a llevar un montón de riquezas que no son las del reino. Por eso, lo primero es que hay que ser pobres de espíritu. Si quieres ejercer un carisma de manera adecuada, busca la pobreza en el espíritu, la sobriedad en el espíritu, para que seamos nosotros que menguemos y el espíritu que crezca. Lo segundo, dirá que los que lloran van a ser consolados. Ellos van a ser consolados, ellos van a ser asistidos. En el ejercicio del carisma se necesita que sea alguien que sea compasivo.
Dentro de la clasificación que hemos hecho de los carismas en el tiempo, hay carismas como el de sanación, el de curación, el del consejo. Estos carismas necesitan de un hombre y de una mujer que tenga la capacidad de llorar con aquel que se acerca, que tenga la capacidad de sentir el dolor de aquel que aconsejan, que tenga la capacidad de sentir por aquel de quien se va a orar. De hecho, el carisma de sanación, en el discernimiento nos damos cuenta que quienes lo poseen, a quién Dios se los ha dado, a personas que le duele el enfermo. Si a ti o si a mí no me duele el enfermo, pues seguramente Dios nos asistirá con un don tan bello como es el de sanar enfermos. Entonces, quien llora, para ejercer el carisma hay que venir humillados en el sentir el dolor de la comunidad, de quien llora, de quien sufre. Tercero, nos va a decir que los humildes heredarán la tierra. La humildad, la sencillez, la sobriedad de quien se abaja para que sea el Espíritu quien obre. Cuarto, hambre y sed de justicia serán saciados, dice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Para un ejercicio de carismas hay que tener una hambre insaciable por querer instaurar el reino de Dios para que el Espíritu obre. Pero esa hambre que brota de las entrañas por querer llevar a Cristo. En el ejercicio de los carismas hay que tener hambre de Cristo, hermano. Hambre de llevar la palabra de Dios, hambre de que el pueblo reciba de Dios para que sea Dios quien obre y no nuestra humanidad. Los misericordiosos, dirá Jesús, bienaventurados los misericordiosos. Nuevamente, en el ejercicio de los carismas, el carismático debe ser un misericordioso. Alguien que transmita y que lleve a Cristo esa miseria del corazón de Cristo, la miseria del corazón del hombre presentada a Cristo y ese Cristo presentada a esa miseria del corazón del hombre. En el ejercicio de los carismas, claramente, hay que tener una misericordia. Misericordia con el que sufre, pero llevarle también ese rostro de Cristo a aquel que está sufriendo, limpios de corazón. Claramente, aunque el carisma no es para un enriquecimiento propio, sino comunitario, hay que buscar todos los días una limpieza del corazón. Porque es que vamos por medio de esta gracia a llevar a Cristo, porque es que vamos a tener en nuestras vasijas de barro una gracia enorme, divina. Es la presencia de Cristo a través de los carismas. Por eso hay que buscar la limpieza de corazón, porque nos dice, verán a Dios, y de allí todos los carismas de revelación. Las personas que poseen estos carismas, todos en realidad, pero sobre todo los que Dios les ha concedido las gracias de los carismas de revelación, de visión, palabra de conocimiento, claramente tendrán que buscar esa bienaventurada, la limpieza del corazón todos los días. Los que procuran la paz, dicen, porque serán llamados hijos de Dios. Los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, en el ejercicio de los carismas hay que buscar también las bienaventuranzas. Si bien ellos, por tenerlos, no es un signo de santidad, el ejercicio mismo nos lleva a la santidad misma. ¿Por qué? Porque si buscáramos las bienaventuranzas para el ejercicio de ellos, obrarían con más eficacia y no solo le traería el fruto a la comunidad, sino nos traerían un fruto propio de santidad. Hermanos, este es un tema grande, muy grande, con muchas ramas, pero quisiera que nos quedáramos con eso. Los carismas son gracias dadas para la comunidad. Los carismas se ejercen en la humildad y en el abajamiento, y busquemos todos los días para que seamos nosotros quien menguemos y Cristo quien crezca en nosotros, para que así la palabra de Dios, el reino de Dios siga creciendo y que sea el Señor a través de esta bendita corriente de gracia trayendo nuevas gracias para nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad y todos los que nos encontremos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.